Buenos días. El día de hoy vamos a seguir con las ideas principales e ideas secundarias. Nos faltaron hacer algunos ejercicios. Primero les voy a poner un video y después vamos a hacer los ejercicios que nos faltaron. No sé si alguien tenga alguna duda antes de iniciar del tema o o algo que quieran tratar. Bueno, voy a ponerles el video. Mm, ok, bueno, es un breve video. Vamos a ver. Aquí nos está diciendo que para hallar la idea principal en los textos, debemos de ver el título del documento, que les decía yo que a veces la idea principal ya nos lo dice en el título, ¿no? Que no es siempre, pero bueno, algunas veces lo podemos encontrar en el título. O, o localizar la palabra que más se repite, pero obviamente no en los primeros párrafos, sino tenemos que leer todo el texto y de las palabras que más se repite, vamos a ir, lo podemos subrayar o lo podemos encerrar, le podemos poner un asterisco, como ustedes prefieran. Cuando se empiezan a dar cuenta que, bueno, cuando están leyendo el documento o la información, y bueno, lo voy leyendo, pero tengo que estar atento. Y vuelvo a leer otra palabra, ay, esta palabra ya la había yo leído, en otro párrafo, ¿no? Y ya me aseguro que sí sea la palabra que había yo leído, entonces le digo, lo subrayo, lo encierro,
o le pongo alguna marquita o algo, ¿no? Y ya después, seguimos leyendo el texto y de la otra, bueno, encontré otra palabra y lo volvemos a poner, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo la idea principal cuando esta no viene en el título, ¿no? Y debemos de hacernos la pregunta, ¿de qué está hablando el párrafo? O en este caso, el texto también puede ser, ¿no? O sea, ¿de qué es lo que nos está hablando? Pero les vuelvo a repetir, tenemos que leer todo el documento para que entonces podamos contestar de qué está hablando. Bueno, nos dice que la idea principal debe resumirse en una frase o palabra. Normalmente, digamos que la idea principal es corta, no es extenso o no es, no sé, todo un párrafo, ¿no? Sino realmente puede ser nada más una palabra o puede ser una oración, pero normalmente esa oración no es muy larga. A ver, y aquí en las ideas secundarias nos dice que localizar los verbos o acciones y sus efectos. Digamos que cuando lo estemos leyendo, bueno, ya tenemos la idea principal, entonces vamos a localizar los verbos o cuáles son las acciones o las situaciones y cuáles son los efectos que tienen en torno a esa idea principal y nos dice que estas deben de dar forma al texto. Les comentaba en la clase anterior que, bueno, digamos que sin estas ideas secundarias, a lo mejor no tendría sentido la idea principal. Bueno, dice que la idea principal casi siempre es un sustantivo. Dice casi siempre, no es siempre, ¿no? Entonces, sí que si eliminamos la idea principal, pues también la información no tendría forma o no tendría sentido, ¿no? Eso también lo pueden hacer, que bueno, si ustedes tienen dudas si es o no la idea principal, decir, bueno, a ver si la quito, entonces, aún así entendería qué es lo que me dice o qué es lo que me quiere decir el documento, la información. Si aún quitando la idea principal, aún así estoy comprendiendo todo lo que dice, entonces muy probablemente esa no es la idea principal. Entonces, porque al quitarla normalmente es que no sé ni siquiera de qué trataría, ¿no? Eso también lo pueden, es como tip de como lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Bueno, y por último nos dice que las ideas secundarias responden a qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces también si ustedes tienen dudas de cómo obtener las ideas secundarias, entonces pueden hacerse esas preguntas, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de la información. Entonces, para ver, identificar más bien cuáles son las ideas secundarias. Pero acuérdense que las ideas secundarias son las que le dan sentido a la idea principal. Bueno, ya que vimos ahora sí vamos a ver los ejercicios. Bueno, voy a dejar de compartir este. Vamos a hacer los ejercicios de tipo de párrafo y de idea principal y secundaria. Entonces espero que le hayan dado un repaso a los tipos de párrafo.
aquí. Bueno, nos dice, a continuación se presentan una serie de párrafos, señala su idea principal y determina a qué tipo de párrafo pertenece. Entonces, a ver, alguien que me haga el favor de leer el primero, por favor. O sea, este primer párrafo. Belén, ¿podrás leer, por favor, el primer párrafo? ¿No está Belén? Bueno, Evelyn, ¿no están? Brenda. Ah, Jessica, perdón, no había visto, Jessica, tu manita, perdón. La mitología griega nos muestra una gran cantidad de dioses caracterizados con defectos, pasiones e imperfecciones humanas. Zeus es el dios supremo, Eros del amor, Apolo dios de la música y de la poesía lírica, Dionisos dios del vino y las bacanales, Bacanales. Ujú. Urano del cielo, Hades del infierno, Poseidón del mar y así muchos otros. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces, de este párrafo, ¿cuál es la idea principal? Entonces, acuérdense de qué nos está hablando el texto y también hay que identificar cuáles son los tipos, bueno, qué tipo de párrafo es de los que ya vimos, cuáles son, bueno, cuál es más bien el tipo de párrafo, de los que vimos de introducción, conclusión, etcétera. Pero bueno, primero vamos a identificar la idea principal. Es un párrafo muy corto. Bueno, Marisela, bueno, me dice aquí ya, pero bueno, voy a esperar a los demás que van diciendo. Ay, no se acabó la lista, espera. Pueden escribirlo por el chat, las respuestas que van teniendo. Hasta ahorita nada más 2 me han contestado. Mm, mm. Brenda, nada más que bueno, quizás podría ser, Brenda, nada más que está un poquito largo. Y acuérdate que la idea principal es más, debe ser corto.
A ver, bueno, ya me van contestando. Mm. De, mm, bueno, algunos me están poniendo digamos que la idea principal, les faltaría, el tipo de párrafo. Bueno, voy a empezar a ver los que me pusieron. Marisela dice: "La idea principal son los dioses", y sería un párrafo descriptivo. Bueno, Brenda nos decía al principio que era desde la mitología griega hasta aquí, hasta imperfecciones humanas, o sea, las dos primeras líneas. Yesenia, sería donde dice características con defectos, pasiones e imperfecciones humanas. Aquí habría que ver, Yesenia, si todo el párrafo nos habla de los defectos, pasiones, imperfecciones humanas, o si se repite eso varias veces. Evelyn, es un párrafo de anécdota ya que se considera una historia. Tamara, la idea principal sería que habla de los dioses, ajá, y el tipo de párrafo sería descriptivo. Y Jessica, idea principal, la mitología griega, tipo de párrafo expositivo. Belemonte, se trata de los dioses y sus características. Párrafo de introducción, anécdota. Y Brenda nos dice, entonces podría ser la mitología griega, nos muestra una cantidad de dioses. Ujú. Entonces, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla todo el párrafo? Entonces nos habla de los dioses. Entonces aquí se repite Dios, bueno, aquí dice dioses, y de ahí Dios supremo, Dios de la música, Dios del vino. Entonces nos está diciendo varias veces de los dioses. Entonces, la idea principal, pues, es de los dioses, porque nos está hablando sobre los dioses y de alguna manera también se está repitiendo. Solamente que en este caso nos está hablando de los dioses de la mitología griega, porque acuérdense que hay de diferentes tipos de dioses. Entonces, en este caso son de los dioses de la mitología griega. Digamos que esa es la idea principal, ¿no? Y el tipo de párrafo, ¿por qué pusieron los que ponen, anécdota? Ay, a ver, los que pusieron de anécdota, que, por qué consideran de anécdota? Los que dicen de anécdota, de todas maneras les voy a preguntar a todas las demás, a los que me pusieron también expositivo, ¿por qué expositivo? Porque nada más me pusieron el tipo de párrafo, pero ¿por qué creen que es ese tipo de párrafo? Bueno, yo puse que era anécdota Ujú, porque se supone que relata lo que sucedió en ese momento en la mitología, okey, bien, gracias, Belén. ¿sí? Los que pusieron descriptivo,
¿Por qué pusieron descriptivo? Mm, dime, Marisela. Bueno, yo lo puse porque describe las características de personas o explica una idea o define a un personaje. Ok, muy bien. De hecho, sí describe, o sea, está describiendo cada uno de los personajes. Y que pusieron expositivo, ¿por qué expositivo? ¿Quién puso de expositivo? A ver, y creen, y normalmente nos pone así, nos va como diciendo de todos los tipos de dioses, ¿no? Entonces, ¿creen que entraría al de numeración? ¿Podría ser o no? Aquí es lo que ustedes tienen que ir, analizando. Entonces, ¿qué tipo de párrafo? El de anécdotas, no es porque, no es algo que digamos que la persona está contando que le ocurrió o que fue o que fue un dios, por así decirlo, y eso fue y pasó por y que conoció otros dioses, etcétera. No está contando así como ese tipo de historia, ¿no? Entonces, el de anécdota, pues, no es. Entonces, aquí, ¿cuál sería? El de descriptivo sí está como que describiendo que los tipos que existen y, qué tipo o sea, el nombre y el tipo de Dios. Entonces, el descriptivo sí puede entrar, pero les digo, les hago la pregunta, ¿el de numeración puede ser sí o no? Como según nos va, mencionando cada uno de los dioses. O de secuencia, de comparación no es porque no los está comparando. Si fuera, por ejemplo, si estuviera comparando, no sé, entre Zeus y Eros, por así decirlo, que Zeus tiene estas características, ¿no? Y Eros es, el dios del amor y es así, hace esto y lo otro, ¿no? Entonces, si pone las características de cada uno, que Zeus es esto y Eros es el otro, entonces ahí sí sería de comparación o en su caso sería de contraste, pero no lo está haciendo, nada más nos está mencionando cuáles son los tipos de, de los tipos de dioses. Y ya no me contestaron en lo que les pregunté, o están pensando o están buscando. Ya no me contestaron. Entonces, puede ser descriptivo, como me había dicho, vamos a ver, Tamara y Marisela. Marisela, puede ser descriptivo, pero también podría ser, de numeración, porque nada más nos está poniendo cuáles son bueno, nos está nombrando los diferentes tipos de dioses. Ok. Bueno, ahora el segundo párrafo, ¿quién puede leerlo, por favor? Este que está aquí. Jocelyn.
Se llama articulación al conjunto de elementos por los que se unen los huesos entre sí. Existen tres tipos. Los sinartrosis inmóvil implica dos superficies articulares unidas por un cartílago. Los anfitrosis semimóvil está recubierta por un cartílago y se une por un ligamento interóseo. La hidratrosis móvil permite a dos huesos entrar en contacto directo, formando una charnela. Ok, muy bien, gracias, Jocelyn. Y en este caso, entonces, ¿cuál es la idea principal? Analicen bien, porque acuérdense que el de la última actividad que viene de todo el tema, viene lo que es ya la redacción del resumen, pero también tienen que identificar la idea principal, las ideas secundarias, qué tipo de párrafo es, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ¿de qué es lo que? Acuérdense que siempre es preguntar, ¿de qué es lo que nos está hablando el texto? En este caso sería el párrafo. ¿De qué nos está hablando el párrafo? Bueno, Brenda ya me contestó. Los demás, a ver, ¿de qué nos está hablando en este caso, este párrafo? ¿Qué es lo que qué es lo que nos está explicando, por así decirlo? Y ¿qué tipo de párrafo es? Em, ujú. Sí, exactamente, Brenda. A ver, entonces, ¿de qué nos está hablando para identificar la idea principal? Mm, Yesenia. mm, Aquí la idea principal está un poquito más fácil. Mm, ok. mm, Bien, bien. Bueno, acá, Brenda nos dice, la idea principal es la articulación y el tipo de párrafo podría ser descriptivo porque nos va describiendo cada uno de los tipos de articulaciones y enumeración porque nos da la lista de los tipos y los describe en orden a cada uno. Bien. Yesenia dice, la idea principal sería que nos habla de los tipos de huesos. ¿Ok? Jocelyn habla sobre el conjunto de articulaciones que unen a los huesos. Sí, exactamente. Lo van poniendo como que diferente, pero al final de cuentas van hablando sobre lo mismo, ¿no? Tamara dice, idea principal nos habla de los huesos y es un párrafo argumentativo. Mari Carmen, la idea principal puede ser los tres tipos de articulaciones. El tipo de párrafo puede ser descriptivo, ya que describe los tipos.
los tipos y establece características de las mismas. Ariadne, la idea principal sería articulaciones y tipo de párrafo sería descriptivo. Maricel, la idea principal, tipos de huesos y sería párrafo descriptivo. Carmen González habla de la forma de las articulaciones y cada uno que conlleva. Y el párrafo descriptivo. Ok, bien. Entonces, ustedes dicen entre articulaciones y huesos, ¿no? En este caso, sí habla de los huesos, pero en este caso se refiere a los tipos de las articulaciones, ¿no? Entonces, sí van, en este caso sí identificaron, y les decía yo que este estaba un poquito más fácil, porque ya cuando inicia se dice, se llama articulación, nos está dando como un breve concepto. Dice, se llama articulación al conjunto de elementos por los que se unen huesos entre sí. Entonces ya está un poquito más fácil, ¿no? Entonces, aquí podríamos dudar si puede ser entre descriptivos y argumentativos, porque nos está describiendo también de manera muy breve cada tipo de articulación, ¿no? Y puede ser también argumentativo porque al inicio nos está dando también el concepto. Entonces, y de cada uno de los tipos nos está dando también un breve concepto de lo que se refiere. Entonces también puede ser argumentativo, ¿ok? Bueno, y ya vamos por el último párrafo de este. Dice, el romanticismo aparece a principios del siglo XIX y se extiende hasta la primera mitad de dicho siglo. El naturalismo aparece en la segunda mitad del siglo XIX y extiende su vigencia hasta los primeros años de la centuria siguiente. El romanticismo idealiza la realidad, elevándola a grado sumo, canto al amor, a la vida, a la mujer, a la libertad. El naturalismo, por el contrario, caricaturiza la realidad, mostrando lo más bajo e imperfecto de ella: muertes por hambre, abusos sociales, taras y vicios humanos. Entonces aquí, ¿de qué nos está hablando el párrafo? ¿De qué nos está hablando el texto? ¿Y qué tipo de párrafo es? También es fácil, acuérdense las diferentes maneras o los diferentes tips, si le quieren llamar así, de cómo identificar la idea principal. Y en este párrafo sí es muy evidente uno de los tips. Entonces sí se utiliza. Acuérdense de qué es lo que les decía, cómo obtener la idea principal. Les digo, aquí de hecho está muy evidente uno de los tips, por así decirlo, de cómo identificar la idea principal. Mm, ok, bueno, ya me contestó una persona. Saber en lo que van pensando en lo que van contestando. O sea, tengo que leer lo que dice ahí, de qué me está hablando, o acuérdense también de las palabras que más se repiten.
¿Cuáles son las palabras que más se repiten? Mm, ok, bueno, ya van contestando. Dice Brenda, la idea principal podría ser los movimientos literarios y el tipo de párrafo es de comparación, ya que expresan una comparación entre las ideas e ideas de lo que habla. Tamara, esa idea principal es el romanticismo y el tipo de párrafo podría ser argumentativo. Belén, el romanticismo y el naturalismo. Pienso que también puede ser descriptivo y argumentativo. Mm, Brenda dice de manera más específica del romanticismo y el naturalismo. Aimé, sería el romanticismo y el naturalismo, las ideas principales. Mm, Yesenia dice, la idea principal es que nos está hablando del romanticismo y naturalismo, tipo de párrafos de comparación. Mari Carmen, em, la idea principal es el romanticismo y el naturalismo. El tipo de párrafo puede ser de comparación, contraste, ya que indica las diferencias entre ambas. Ujú. Marisa, la idea principal del romanticismo y el naturalismo, tipo de párrafo es de comparación o argumentativo. Ok. Jessica, idea principal es el romanticismo, tipo de párrafo narrativo. Y Jocelyn, habla sobre el romanticismo y se compara con el naturalismo. Jocelyn, ok. Bien, entonces, les decía yo que primero es preguntarnos de qué habla el texto, ¿no? Entonces, o cuáles son las palabras que más se repiten. Entonces, yo estoy viendo que se repite romanticismo y que se repite naturalismo, ¿no? Entonces, lo podemos dejar así como ustedes dicen, que habla sobre el romanticismo y el naturalismo. Y en este caso, sí entra un poquito más lo que es de comparación, porque está dando, está comparando. Si se dan cuenta aquí, donde dice, el romanticismo idealiza la realidad, elevándola a grado sumo, canto al amor, a la vida, a la mujer, a la libertad. El naturalismo, por el contrario, que en este caso se puede ser, acuérdense que es comparación o contraste. Entonces dice, por el contrario, caricaturiza la realidad mostrando lo más bajo, imperfecto de ella, ¿no? Etcétera. Entonces aquí hace una comparación o en su caso un contraste. Entonces es lo que nosotros vamos a identificar de los tipos de párrafo. Acuérdense que cuando ustedes también redactan algún texto, a lo mejor a alguien le gusta escribir no sé, le gusta escribir, ¿no? Entonces a lo mejor les guste la poesía o algún tipo de historia o o simplemente escribir, no sé, como pensamientos o frases, ¿no? Entonces también ustedes tienen que ver qué es lo que ustedes quieren darle a entender a los lectores, ¿no? Entonces, es sobre lo que ustedes piensan, sobre lo que ustedes sienten, sobre lo que ustedes investigaron, también puede ser, porque acuérdense que puede ser sobre una investigación, pero ¿qué es lo que ustedes quieren dar, no? Quieren dar a entender. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren, no sé, elaborar un manual, ¿no? Sobre algún tema, a lo mejor para los alumnos, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a dar en ese manual? Normalmente en los manuales nos va dando como el paso a paso. Entonces, bueno, voy a enumerar, voy a seguir una secuencia
Y también cuando ustedes vayan a redactar, o quieran ustedes hasta crear un cuento también infantil, por ejemplo, eso también, si la idea principal la voy a poner en el título, o, le voy a dar un título diferente al cuento, por así decirlo, y voy a poner la idea principal ya más en el texto. O sea, ya, pero le voy a poner otro título. Les decía yo que no siempre, cuando vemos el texto, no siempre, la idea principal está en el título. En muchas ocasiones sí, o sea, leemos el título y ya nos vamos dando una idea de qué trata, ¿no? Y ya vamos leyendo el documento y nos damos cuenta que sí, o sea, que realmente lo que está en el texto, pues es lo que nos dice el título, ¿no? Pero a veces leemos el título y nos damos como que una idea de qué es lo que trata, ¿no? De lo que puede tratar. Y empezamos a leer el texto y decimos, ay, pues es que lo del título como que no viene aquí, ¿no? Pues no sé, entonces ya tenemos que leer prácticamente todo, ¿no? Para ver entonces de qué es lo que nos habla, o sea, cuál es la idea principal. Entonces, muchas veces nos dicen: "Bueno, ¿cuál es la idea principal?". Y ya viene el título y ya decimos: "No, pues es este, ¿no?". Los del título. A ver, ¿y ya leíste todo? ¿Ya leíste todo el texto, la información o los párrafos? Y dices: "No, pero pues es que el título ahí está", ¿no? Pero acuérdense, no siempre la idea principal es lo que nos dice el título. Bueno, les voy a poner uno un poquito más largo. En este caso, no van a identificar el tipo de párrafo, solamente es identificar la idea principal y las ideas secundarias. Aquí nos dice, todo el mundo nace con algún talento especial y Elisa Somers descubrió temprano que ella tenía dos, buen olfato y buena memoria. El primero le sirvió para ganarse la vida y el segundo para recordarla, si no con precisión, al menos con poética vaguedad de astrólogo. Lo que se olvida es como si nunca hubiera sucedido, pero sus recuerdos reales o ilusorios eran muchos, y fue como vivir dos veces. Solía decirle a su fiel amigo, el sabio Tao Chien, que su memoria era como la barriga del buque donde se conocieron, vasta y sombría, repleta de cajas, barriles y sacos donde se acumulaban los acontecimientos de toda su existencia. Despierta no era fácil encontrar algo en aquel grandísimo desorden, pero siempre podía hacerlo dormida, tal como le enseñó mamá Fresia. En las noches dulces de su niñez, cuando los contornos de la realidad eran apenas un trazo fino de tinta pálida. Entraba al lugar de los sueños por un camino muchas veces recorrido y regresaba con grandes precauciones para no despedazar las tenues visiones contra la áspera luz de la conciencia. Confiaba en ese recurso como otros lo hacen en los números, y tanto afinó el arte de recordar que podía ver a Miss Ross inclinada sobre la caja de jabón de Marsella que fuera su primera cuna. Ok. Bueno, entonces acuérdense, ya volvimos a repasar lo que es idea principal, ideas secundarias, ya cómo podemos obtener la idea principal. En ninguno, ni en los otros párrafos ni en no les puse digamos, el título, ¿no? Porque necesito más bien que vean, digamos, la información o en los párrafos o en un texto para que ustedes vean o puedan identificar la idea principal. Entonces, en este caso, como ya les había repetido, qué es lo que ustedes se tienen que preguntar? ¿Qué tipo de preguntas ustedes se tienen que hacer para identificar la idea principal? Normalmente son dos preguntas. Y las ideas secundarias. Acuérdense que las ideas secundarias son las que le dan sentido a la idea principal. Que en estas ideas secundarias también, como habíamos visto, se pueden hacer preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde, y de alguna manera de ahí se pueda determinar, ¿no?
cuáles son las ideas secundarias. Las ideas secundarias sí pueden ser un poquito más, como oraciones más largas, ¿no? Habíamos dicho que la idea principal normalmente son, o es una palabra nada más, o es una frase o una oración, pero corta, o sea, no es largo. Y las ideas secundarias, esas sí pueden ser un poquito largas. Entonces, acuérdense, hay varias partes ahí que les indica, que les puede dar cuál es la idea principal. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando el texto? En lo que van pensando, les voy a poner la asistencia de una vez. Hoy es 25. Anaí, Jonathan, gracias, Jonathan. Diana, Cintia, Yesenia, Jazmín González, gracias. Marisela, Lucero, Brenda, Belén, Aimé, Mari Carmen, Evelyn, Tamara, Jocelyn, Ariadne, Jazmín Soledad y Jessica. Ok, gracias. Ok, a ver. Bueno, hasta ahorita nada más una persona me ha puesto la idea principal. Entonces, acuérdense preguntarse, ¿de qué nos habla el texto? Jessica, ¿tienes algún comentario o se te olvidó bajar la manita? Bueno, acuérdense que es de qué nos habla el texto o también cuál es la palabra que más se repite. A veces es una palabra que está así como tal, o sea, que la misma palabra, este, está, no sé, por ejemplo, ciego, ¿no? Y nos dice así tal cual ciego, 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 nos encontramos en diferentes maneras, ¿no? Pero puede decir que no sé, que sea ciego, en algunas partes nos diga ciego, o en otras nos dice, invidente, o en otra nos dice que, que de que no puede ver o algo así, pero va en relación a la misma palabra, ¿no? Entonces así también lo podemos encontrar. Entonces, y la idea principal normalmente es una palabra o una frase, corta, y las ideas secundarias sí ya son oraciones ya un poquito más largas, porque son las que complementan a la idea, principal. Pero no sé si les está costando, por lo menos primero identifiquen la idea principal. Ya identificando la idea principal, ya puede ser un poquito más sencillo las ideas, secundarias.
O sea, primero, a ver, la idea principal. Póngame cuál piensan que es la idea principal. Y ya, primero vamos a hacer eso. Entonces, para definir la idea principal. Tamara dice, idea principal sería de los talentos y la idea secundaria sería su memoria. Brenda habla sobre la memoria, idea principal. Belén, idea principal, los talentos especiales de Lisa Summers. Idea secundaria, tenía un buen olfato y buena memoria. Su memoria era como la barriga del buque, confiaba tanto en este recurso como otros lo hacen con los números. Yesenia, la idea principal es que tenía buen olfato y buena memoria. Marisela, la idea principal, los talentos de Lisa Summers, las ideas secundarias, sus talentos de buen olfato y buena memoria, la acumulación de los acontecimientos de su existencia. A ver, de todo el documento, bueno, más bien del texto, ¿de qué es lo que nos habla más? Sí nos habla de Lisa Summers, pero bueno, nada más se refiere una vez. Pero de ahí de ella, ¿qué es lo que nos habla? Nos va como explicando. Hasta luego hace comparaciones también, que lo hace despierta, cuando lo hace dormida, que si se dan cuenta, se repite más lo que es hacia la memoria. Entonces, la idea principal es la memoria, o sea, la buena memoria de Lisa Summers, ¿no? En este caso estamos hablando también de Lisa Summers. Entonces, pero en este caso sería su memoria, o sea, la memoria de ella. Entonces, bueno, ya teniendo la idea principal, porque bueno, nos está diciendo que sus talentos es buen olfato y buena memoria, pero de todo lo, digamos, lo siguiente nos habla más de lo que es la memoria. Entonces, sería la buena memoria, ¿no? Y ya teniendo la idea principal, que es de la memoria de Lisa Summers, entonces, ¿cuáles serían las ideas secundarias? Entonces, las ideas secundarias, entonces, si ya tengo el que es la memoria, entonces voy a buscar en dónde me está hablando sobre su memoria, ¿no? Entonces, normalmente aquí dice, lo que se olvida es como si nunca hubiera sucedido, pero sus recuerdos reales o ilusorios eran muchos y fue como vivir dos veces. Obviamente no voy a poner todo esto, ¿no? Pero voy a ir buscando y aquí, bueno, me vuelve a decir que su memoria era como la barriga del buque, ¿no? Vasta y sombría, repleta de cajas, barriles y sacos. Después, nos está también diciendo que es más, que era más fácil hacerlo dormida, porque era cuando tenía sus recuerdos. Y y al final también dice, confiaba en ese recurso como otros lo hacen en los números y tanto afinó el arte de recordar, que aquí recordar, pues me está dando a entender de la memoria, ¿no? Entonces también me vuelve a hablar esta parte de memoria. Entonces, estas partes que les fui mencionando complementan a la idea principal, que en ese caso entonces sería las ideas secundarias, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, para que nosotros identifiquemos tanto la idea principal como las ideas secundarias, sí tenemos que estar leyendo, ¿no? O sea, todo el texto, todo el documento. Inclusive mencionamos que, que hay veces que sí tenemos, a veces no es tan fácil, digerir la lectura, ¿no? Y a veces, y por lo mismo se dificulta también el identificar la idea principal y las ideas secundarias. Entonces, en este caso, hay que estarlo leyendo varias veces. O sea, hay algunos textos que a la primera, en lo que lo vamos leyendo, vamos identificando, ah, ya me habla de esto, habla del otro. Entonces, pero hay lecturas que tengo que leer y volver a releer, inclusive leerlo varias veces, ¿no?
para que entonces yo pueda identificar cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria, para que yo pueda determinar de qué o comprender qué es lo que me está diciendo el texto, ¿no? Entonces, cuando nos piden escribir un ensayo, luego les mencionaba yo cuando veíamos lo de resumen y síntesis, ¿no? Cuando luego nos mandan a escribir un ensayo, lo que hacemos es a veces resumen o síntesis, ¿no? Entonces cortamos partes y lo ponemos. Y les decía yo, es que eso no es un ensayo. Un ensayo es escribir lo que tú comprendes de la información o del texto, pero con tus propias palabras, cómo lo estás comprendiendo tú. Y entonces, para redactar un ensayo, entonces tengo que identificar cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias, para que entonces yo pueda comprender de qué me está hablando y entonces ya le pongo mis palabras. Ah, ya entendí que habla de esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan la prueba, ¿no? Cuando les pidan un ensayo, hagan ese ejercicio. A ver, voy a identificar la idea principal y las ideas secundarias. Entonces, ya que comprendí todo, ay, sí me habla todo esto, empiezan. Cuando nosotros comprendemos el texto, ya no se hace complicado redactar un ensayo, porque luego dicen, ay, es que el ensayo se me complica, porque luego no sé qué palabras poner, porque tiene que ser con mis propias palabras y tengo que buscar como sinónimos y así, ¿no? Pero a veces se dificulta porque no estamos comprendiendo el texto. Entonces, pero si hacen el ejercicio de, bueno, voy a identificar cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Y ya teniendo eso, van a ver que va a ser fácil redactar el ensayo. Y así se van a ir y hasta se van hasta, a lo mejor tenían pensado escribir, no sé, 2 páginas y a lo mejor hasta les sale más, ¿no? Entonces, porque ya comprendiendo sobre la información o sobre el texto, como que ya nos vamos de corridito, ¿no? Entonces, ya como dicen, como que nos inspiramos, por así decirlo, y ya nos vamos escribiendo de corridito. Es un poquito más fácil, pero no, normalmente luego no hacemos ese tipo de ejercicios de identificar la idea principal y las ideas secundarias. Y entonces ahí es donde nos cuesta trabajo, pues es que no le entiendo, pues es que no sé qué cosa voy a hacer o qué cosa voy a escribir o de qué trata, pero tampoco no, pues no realizo, no, esa parte, ¿no? De cuál es la idea principal y las ideas secundarias y lo que terminan es cortar así por partes y pegarlo, ¿no? Y por eso, pues, les dicen, es que eso no es un ensayo, porque nada más me estás poniendo partes. Y luego, y peor, ¿no? Que luego ponemos partes que nada más tomamos un poquito de esto, un poquito de otro, y ya lo vamos pegando. Pero ya al momento de leerlo, decir, bueno, ¿y qué hizo aquí? Porque esto como que no tiene coherencia, no tiene lógica. Entonces, pues, quién sabe qué quiso poner ahí, porque no se le entiende. O sea, habla de una cosa, luego de otra, y pues no se le entiende. O sea, no 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 tiene unidad ni coherencia, ¿no? La información. Entonces, y pues sale peor la cosa, ¿no? Bueno, entonces ya terminamos esta parte de idea principal e ideas secundarias. No sé si tengan alguna duda, mientras en lo que busco la otra. Si alguien tiene alguna duda en lo que busco la otra presentación. A ver, ok, en este caso vamos a ver ahora el tema. Vamos a iniciar con la pregunta. ¿Qué es el tema? Cuando ustedes, vamos a ver el tema, el párrafo. Vamos a ver el tema, el desarrollo del niño. Entonces, ¿pero qué es el tema?
Vamos a ver el tema, la mitología griega, ¿no? Entonces nos dicen, siempre nos dicen así, ¿no? Ahora vamos a ver el tema tal. Dime, Belén. Es la situación principal de un texto que aparece en casi todas sus oraciones y enunciados. Ujú. Bien, gracias, Belén. Sí, Dice Yesenia, lo que se trata en una conversación. Marisela, el tema es de lo que trata o habla el texto. Muy bien. Y sí, también, como dice Yesenia, también lo que trata una conversación. Normalmente nos vamos el tema de lo que nos dice un texto, ¿no? En este caso, o puede ser, no sé, de alguna materia que estamos viendo y cuál es el tema. Pero también, como dice Yesenia, también de una conversación. O sea, ¿cuál es el tema de conversación? Estás platicando con alguien, ¿no? Pero, ¿sobre qué tema están hablando, no? O sea, a lo mejor llega alguien, están hablando varias personas, están conversando y llega alguien y bueno, no sé si les ha pasado, ¿no? Que llega y como que no está entendiendo, ¿no? De qué porque ya llegó, pues, ya estaban hablando, ¿no? Y sí, ay, no sé, ¿de qué tema están hablando, no? Porque, pues, no sé de qué hablan, ¿no? Entonces, también, en ese sentido, ¿no? Pero, en este caso nos vamos a referir a lo que es en un texto, ¿no? El tema de un texto, ¿ok? Y sí, es, lo que nos comentaron, de lo que habla el texto. Bueno, lo tenemos aquí. Como nos decía Belén, es el asunto o cuestión principal que trata un texto y que está presente en casi todas sus oraciones y enunciados. Y aquí nos está diciendo que es la idea central del texto. Entonces, el tema normalmente es, a veces viene también en forma de título, ¿no? O sea, como título del texto. Pero como el tema también es la idea principal o la idea central, pues también no siempre lo vamos a encontrar el tema en el título, aunque la mayoría de las veces sí está en el título, más cuando estamos leyendo de algún libro, sobre todo educativo, casi siempre en la mayoría está el tema ahí en el título, ¿no? Entonces, el tema pues indica todo ello, ¿no? Todo aquello sobre lo que trata un texto, ¿no? Entonces, también del tema puede expresarse en una palabra, puede expresarse también en una frase simple también, ¿no? Una oración corta. Entonces, por lo mismo, digamos que tiene las mismas características que la idea, que la idea principal, ¿ok? Bueno, ¿y cómo reconocer el tema? Entonces, para reconocer el tema también nos dice que debemos de leer 2 o más veces el texto. Entonces, porque les digo que no siempre está el tema está en el título. Entonces, tenemos que estar leyendo varias veces para que, podamos identificar cuál es, bueno, 2 o más veces, como dice ahí, 2 o más veces, el texto, ¿no? Para poder identificar cuál es el tema. En este caso, les digo, les vuelvo a repetir, tiene las mismas características, o los mismos, tips para reconocerlo que el de la idea principal. También formular la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿No? Entonces, o por qué y para qué escribe el autor el texto, ¿no? Entonces, también, si no, si nos hacemos la pregunta de qué trata el texto y todavía no estamos comprendiendo de qué trata, o sea, no, pues es que todavía ya lo estoy leyendo y no sé de qué trata el texto todavía, ¿no? Entonces, también nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué y para qué escribe el autor el texto? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el autor? Entonces, ¿qué es lo que quiso, expresar el autor en este caso? ¿No? Puede ser. Entonces, ¿cuál? A lo mejor estoy, leyendo
una novela también puede ser. Y entonces, ¿qué es lo que me está dando a entender o qué es lo que me está explicando el autor? Aquí en el del por qué y para qué escribe el autor el texto, cada quien va a tener su propia, ¿cómo se dice? Su propia, definición, sus propias ideas. En este caso estoy hablando del lector, ¿no? O sea, que varias personas lean el mismo texto y a lo mejor le van a buscar un sentido diferente. ¿Ok? Entonces, lo perciban diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor el autor, no se quiso dar una idea, pero los lectores están tomando otra idea, ¿no? También habría que buscar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es leer o 2 o más veces y preguntarnos de qué trata el texto o por qué y para qué escribe el autor el texto, para, identificar el asunto general, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos las partes en que se puede encontrar el tema. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar el tema? Les había yo dicho que en el título. A veces el tema, el que está escrito en el título, perdón, lo que está escrito en el título, ese es el tema. Pero les vuelvo a repetir, no siempre. A veces el tema está en el subtítulo, ¿ok? A lo mejor también está en el primer párrafo. Puede estar también el párrafo de cierre, que ya sería como de la conclusión, aunque no lo quieran creer. Luego leemos todo, luego no sé si les ha pasado, que leemos todo y ya casi al final ya entendemos de qué trataba, ¿no? O no sé si también les ha pasado como en las películas. Entonces, que va pasando y si no, pues es que no, ¿de qué trata, no? Y así nos vamos, como que nos vamos enredando y no sé qué va a pasar al final, de qué. Y ya en el final de la película, entonces ya nos dice, ya entendemos todo. Ya entendemos todo lo que vimos de toda la película, ¿no? Pero hasta el final. Entonces también en un texto. A veces ya en la conclusión o ya en los últimos párrafos, ya es cuando, ya, que me hablaba de esto y esto y esto, ¿no? Entonces ya sabemos de qué lo que nos estaba hablando. Entonces, también lo podemos encontrar ahí. También podemos encontrar en las imágenes, o sea, si la información o el texto que nosotros estamos leyendo tiene imágenes, entonces también ahí las mismas imágenes nos puede dar a entender cuál es el tema, ¿no? Y en la repetición de palabras claves. Entonces, les decía yo de la palabra que más se repita, entonces es el tema o el asunto general o el tema principal es el que vamos a ya identificar el tema. Entonces, cuando nosotros redactamos y les piden, no sé, redactar, bueno, volvemos a ir al ejemplo del ensayo, ¿no? Y les dicen, ustedes escriban el nombre del tema, le ponen el tema que ustedes quieran, ¿no? Entonces, o inclusive hasta hacen un resumen o hacen o hasta les piden, no sé, un mapa conceptual, por ejemplo. Y entonces, y les dicen, el tema ustedes lo ponen, ¿no? O sea, yo no les voy a dar el tema, les voy a decir cuáles son los conceptos que deben de poner o los puntos que debe de tener, pero el tema ustedes lo ponen. Entonces, ustedes tienen que ver, bueno, de qué está tratando, cuáles son los puntos importantes que voy a poner, que voy a tomar en cuenta, y de ello, entonces, voy a sacar el nombre del tema. Entonces, que para mí en ese caso lo voy a poner en el título, ¿no? Que también puede ser así. Entonces, también les decía yo, para nosotros escribir, o a veces nos dan un texto y les dicen, a ver, ¿qué tema le pondrías tú a este texto? ¿No? Y entonces, no sé, te pones a pensar y ya sacas varias ideas, tienes varias ideas y ya vas poniendo varios temas, ¿no? Bueno, pues le pondría esto, pondría el otro. Entonces, algunos se van, bueno, ¿de qué está hablando? ¿No? Y entonces me voy y le pongo eso. Pero entonces dicen, no, mejor no voy a ir porque sería muy obvio, ¿no? Entonces, mejor vamos a darle un poquito más de interés a la persona que lo va a leer y, porque si le pongo el título, así tal cual el tema, pues ya va a ser muy obvio de lo que va a tratar. Mejor le pongo uno diferente o un tema diferente para que tenga un poquito más de interés para leerlo. O sea, también lo pueden hacer así. Bueno, y tenemos su importancia.
Entonces aquí nos dice que la presencia del tema dentro de un texto implica la necesidad de una coherencia textual. Esto es, el tema debe estar correctamente enunciado, adecuándose al significado del texto, a las características del receptor y los distintos elementos que componen cada situación comunicativa. Entonces aquí es muy importante definir cuál es el tema, en este caso del texto. Entonces, ¿cuál es la importancia que yo le voy a dar, para, en este caso, al lector, ¿no? Que sea, que bueno, si yo quiero que mediante el tema ya empiece a tener como una comprensión de la lectura, o quiero que hasta que lea todo el texto, es el que, bueno, de alguna manera ya va a comprender un poquito más. Entonces, ¿cuál es el motivo, no? Que yo voy a poner en cuanto al tema, ¿no? Entonces, a lo mejor en el texto están hablando, casi todo el texto sobre alguna persona. Entonces, a lo mejor mi tema va a ser el nombre de la persona, pero digo: "No, mejor no". Entonces, voy a poner otro tipo de tema. Entonces, pero que sí tenga que ver, siempre tiene que ver aunque no sea la idea principal lo que voy a poner en el tema, pero siempre tiene que tener una relación con todo el texto. O sea, sí tiene que ver como una relación y un significado, este, mm, del tema con todo lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Entonces, para poder identificar también las ideas principales y las ideas, secundarias. Entonces, les decía yo, no siempre el tema va en el título, ya vimos en cuáles partes lo podemos encontrar, ¿ok? Bueno, bueno, esto es un poquito ya más corto y nos vamos a ir ahora con los ejercicios. Bueno, creo que se ve muy pequeño, ¿verdad? Bueno, ahí. Bueno, aquí tenemos algunos párrafos y nos están pidiendo, pues, cuál es el tema, ¿no? Entonces, el primero dice: "Los icebergs son témpanos o masas de hielo que flotan en el mar a la deriva, llevados por los vientos y corrientes marinas. Algunos parecen montañas irregulares de cima recortada e incluso pueden elevarse hasta 150 metros sobre la superficie del mar. Sin embargo, la mayor parte de la masa del iceberg queda oculta debajo del agua". Estos primeros ejercicios son muy fáciles para identificar el tema, entonces nos vamos a ir como que de lo fácil y un poquito más complejo, ¿no? Entonces aquí el tema, ¿cuál inciso es el tema de este primero? ¿Cuál es el inciso? Lo pueden escribir o también lo puede alguien, este, encerrar aquí en la pantalla, también lo pueden hacer así. Marisela, ajá, ya pusieron que el B de los iceberg. Muy bien, sí, está muy bien. Ahora vamos con el siguiente. La atmósfera que rodea en la actualidad a la Tierra contiene una elevada proporción de oxígeno. Este es un gas perjudicial para cualquier forma de vida, a causa de su alto poder oxidante. Lo que ha sucedido a lo largo de la evolución es que los seres vivos han ido desarrollando sistemas de defensa frente a esta corrosión y se ha llegado a un punto en el que el oxígeno no solo no los perjudica, sino que es absolutamente imprescindible para la mayoría de los seres vivos. Entonces, ¿aquí de qué nos está hablando? ¿Cuál es el tema? La oxidación de los seres vivos, el oxígeno atmosférico, los gases que contiene la atmósfera. Ok, bueno, ya una persona ya me contestó.
Vean al inicio de qué habla y de qué es lo que sigue hablando. Entonces, ¿cuál sería el tema? Es como el inicio, en el medio y el final, como esas 3 partecitas de este párrafo, de qué es lo que nos está hablando, y eso ya sería nuestro tema. Eso ya sería nuestro tema. Okey. Bueno, nada más me han respondido hasta 3 ahorita. Ujú, dice el oxígeno atmosférico, el C, B, la B, el oxígeno atmosférico, exactamente, el oxígeno atmosférico. Muy bien. Y ahora en este tercero, aquí sería cuál es el tema central y cuáles serían los subtemas. Entonces dice, los orígenes de la danza, considerada la primera de todas las artes, habría que buscarlas en los inicios de la humanidad. Nuestros antepasados ya efectuaban bailes para pedir protección a los espíritus y a sus dioses. Estos ritos fueron extendiéndose cada vez más hasta que empezaron a practicarse durante diversas actividades. Entonces aquí, ¿cuál sería el tema central? Que ese sí ya también ya se los está diciendo ahí. Inclusive también el subtema está muy, muy explícito. Ya viene muy explícito ahí el tema y también inclusive el subtema. Bueno, una persona ya me escribió. Ya nos vamos así que nos vamos a ir. Okey. Dicen, tema central, los orígenes de la danza, subtema, los ritos y bailes que realizaban los antepasados. Tema central, la danza. Los orígenes de la danza y el subtema puede ser nuestros antepasados y la danza o danza antigua. Temas centrales, las artes, subtema sería el azar. Ok, el tema central aquí es la danza, porque nos está hablando de la danza y en este caso después de los bailes. En este caso, el tema central es la danza y los subtemas, nos está hablando de los orígenes de la danza. Porque después nos dice nuestros antepasados ya efectuaban bailes y luego cuáles fueron los ritos, ¿no? Puede ser sobre los orígenes y después otros subtemas serían los ritos que se utilizaban en las danzas. También eso puede ser el subtema, ¿no? Bien, lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima clase vamos a seguir con los otros ejercicios que faltan. Y también, vamos a iniciar, para explicarles cómo resumir un texto, porque ya nos falta lo último que es, la redacción del resumen. Entonces, de hecho, la última tarea de este tema es,
la redacción del resumen, pero no se los habilité ahorita porque, bueno, para esta semana, porque necesito primero ver que, el jueves, a ver si nos da tiempo para explicarle cuáles son los puntos o el paso a paso que tenemos que seguir para resumir. Entonces, se los habilitaría yo el jueves, ya para que, ya que se les haya explicado, ustedes empiecen a redactarlo, ¿no? Pero no lo van a entregar el viernes, o sea, no se los voy a habilitar el jueves para ya entregarlo el viernes, sino les voy a poner las fechas diferentes a las que normalmente los ponemos por las tareas, ¿no? Pero por esta ocasión, digamos, por lo que se necesita explicar primero el paso a paso y ya después, para que ustedes tengan tiempo para, resumir el texto que yo les voy a enviar, ¿ok? Bueno, entonces ya el jueves les habilitaría yo la siguiente tarea y les digo, pero va a tener fechas diferentes, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Muy bien, hoy sí participaron la gran mayoría. Ya nos fueron, ¿qué? Como 3 personas que no participaron. Entonces, muy bien, chicos. Bueno, entonces, si no tienen dudas, pues muchas gracias por su asistencia y por su participación, y nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día. Cuídense. Hasta luego, mil gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Miss. Cuídense. Bye.